Siempre eres el problema, dijo mi hermano. Papá lo respaldó, tal vez todo mejoraría si te fueras. Así que me fui, sin avisar, sin explicaciones. Hoy desperté con 17 llamadas perdidas y un golpe en la puerta. Me llamo Daniel, tengo 28 años. Hasta hace apenas una semana, vivía con mi padre y mi hermano mayor, Julián, en la misma casa de 2 plantas en la que crecí. No era por falta de ambición o por vivir a costa de ellos, como suelen decir algunos con tono de burla. Lo cierto es que cuando mi madre falleció hace 3 años, no tuve el valor de dejar solo a mi padre. Y Julián, bueno, él también regresó para ayudar, lo que en realidad significó volver tras su segundo divorcio, apropiarse de mi antiguo dormitorio y dejarme a mí con todas las responsabilidades, desde preparar las comidas hasta pagar los recibos, cuidar el jardín o acompañar a mi padre a cada cita médica. La gente habla mucho de lo que significa que te den por sentado, pero dudo que se imaginen lo calculado que puede llegar a ser. No se trataba de indiferencia, sino de algo más sutil, desprecio disfrazado de sarcasmo y bromas fraternales que dolían más de lo que deberían. Mi padre presenciaba nuestras discusiones y no intervenía. A veces, incluso esbozaba una sonrisa, como si aprobara que Julián me pusiera en mi lugar. Todo explotó un jueves por la noche, durante la cena. Yo acababa de terminar un turno de 12 horas en el trabajo, entre cierres contables e inspecciones de inventario. Mi cuerpo se sentía como si lo hubiera pasado por una prensa, y la cabeza me zumbaba como si tuviera un enjambre dentro. Al llegar a casa, lo primero que encontré fue la cocina patas arriba, restos de comida por todos lados, el fregadero lleno de platos sucios y Julián recostado en el sofá, riendo con el móvil en la mano. Mi padre, como siempre, estaba en su sillón junto a la ventana, con el periódico abierto pero sin leerlo. Sin decir una palabra, empecé a lavar los platos. Agua caliente, espuma, fregar, enjuagar, acomodar. Una rutina mecánica. Fue entonces cuando Julián, sin levantar la vista, soltó: «Estás haciendo un drama con esos platos». Me quedé quieto, no por lo que dijo, porque me ha dicho cosas peores, sino por la naturalidad con la que lo dijo, como si yo fuera un personaje molesto en una obra de teatro que detesta. Respiré hondo, cerré la llave del agua y le dije: «Quizás si limpiaras lo que ensucias, no haría falta». Y ahí estalló. Otra vez lo mismo, siempre encuentras algo para quejarte. Lo tuyo es puro drama. Me giré hacia mi padre, no buscando apoyo, solo esperando una mirada, una reacción, algo. Pero sin pestañear, dejó el periódico a un lado y dijo: «Tal vez estaríamos mejor si te fueras». No levantó la voz, no hubo gritos, nadie rompió un plato, solo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier discusión. Asentí con la cabeza, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sentí que algo dentro de mí se apagaba de golpe. Subí las escaleras, preparé una bolsa con lo básico, portátil, cargador, artículos de aseo, 2 mudas de ropa. No dejé una nota, no me despedí. Tomé las llaves, salí por la puerta trasera y conduje. ¿A dónde? A un Airbnb que un antiguo compañero me había ofrecido alguna vez para escapadas de fin de semana. Me dijo que casi no se usaba. Le transferí 2 semanas por adelantado, en efectivo, sin preguntas. Solo necesitaba un lugar donde nadie pensara en buscarme. Apagué la localización del teléfono, desactivé el rastreo, bloqueé sus números por si acaso. Y dormí, de verdad dormí. 3 días sin el crujir del suelo a medianoche, sin peleas por el aire acondicionado, sin esos golpecitos pasivo-agresivos en la puerta del baño. Solo silencio. Al 4.º día, desbloqueé sus contactos. No porque quisiera hablarles, sino porque quería saber qué pasaba. Como era de esperarse, empezaron a llegar los mensajes. Primero Julián: «¿Dónde estás?». Luego mi padre: «Madura y deja de hacerte la víctima». Después, silencio. Hasta esta mañana. Me desperté alrededor de las 9. La luz entraba por unas cortinas que aún me resultaban ajenas. El móvil vibraba sin parar en la mesita de noche. 17 llamadas perdidas, la mayoría de mi padre, algunas de Julián, y una de un número desconocido. No dejaron mensajes de voz, pero hubo un mensaje que me llamó la atención. De Julián: «Llámame». ¿Es serio? Estaba decidiendo si ignorarlo o reírme cuando escuché el golpe. No fue un toque tímido, sino 3 golpes secos, seguidos por una pausa y otros 3 más. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. ¿Quién sabía que estaba aquí? Entonces, escuché la voz. No esperaba oírla tan pronto. «Daniel, sé que estás ahí». Era mi padre. Sonaba agitado, tal vez incluso nervioso. Pero no dije nada. No me moví. Me quedé sentado, esperando. Golpeó otra vez, esta vez más suave. Luego se escuchó cómo se acomodaba, o quizás miraba alrededor para asegurarse de que nadie lo viera. «Daniel», dijo, la voz amortiguada por la puerta. «Sé que las cosas se salieron de control. No era nuestra intención». Se detuvo, soltó el aire con fuerza. «Solo abre. Necesitamos hablar». No hice nada. Mi mano flotó sobre el teléfono, pero no lo toqué. El silencio se volvió espeso, como si incluso los muebles contuvieran el aliento. Esperé. No hubo más golpes, solo pasos, lentos, que se alejaban por el pasillo. Me levanté y caminé hasta la puerta, no para abrirla, sino para mirar por la mirilla. Ahí estaba él, de pie en el patio,
con cara de no saber qué hacer. Miró la puerta una vez más. Sacó su teléfono del abrigo, escribió algo y se fue. Un segundo después, vibró mi móvil. Un mensaje: solo vuelve a casa, por favor. Sin puntos, sin disculpas, solo esa frase que me confirmó todo. No había venido porque me extrañara. Estaba ahí porque algo había salido mal. No contesté. En su lugar, preparé café y me senté en la mesa pequeña de la cocina. Abrí el portátil. Tenía pendientes del trabajo, correos acumulados, informes por revisar, pero no podía concentrarme. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas a lo mismo. ¿Qué cambió? ¿Por qué el apuro? ¿Por qué justo ahora? Al mediodía, las respuestas empezaron a mostrarse en partes. La primera señal fue una llamada de mi jefe. No era raro, pero a mi jefe siempre le gustaron las conversaciones breves, directas, pero esa vez su voz sonaba distinta, contenida, casi incómoda. Oye, Daniel, ¿todo bien por allá?, preguntó. Recibí un correo algo extraño de alguien que dice ser tu padre. Me incorporé de inmediato. ¿Qué tipo de correo? Decía que estás pasando por un momento crítico, que saliste de casa en un estado preocupante. Incluso pedía que congeláramos tu sueldo hasta que regresaras y estuvieras a salvo. Me quedé en silencio. ¿Qué? Tranquilo, continuó él. Recursos Humanos lo detectó como sospechoso y no hicimos nada, pero creí que debía saberlo. Le agradecí. Colgué y me quedé mirando fijamente la pared. Así que eso era, no remordimiento, no afecto, ni siquiera preocupación real, solo una maniobra de control. Mi padre había intentado cortarme el acceso a mi propio dinero, como si yo no tuviera un fondo de emergencia o ignorara que había otra cuenta bancaria que él no conocía. Estaba convencido de que si tocaba los botones correctos, volvería corriendo a casa. Se equivocó. No dije nada cuando me pidieron ayuda, ni cuando cubrí las reparaciones del auto de papá, ni cuando me encargué de las deudas de tarjeta de Julián, ni al ponerme al día con los impuestos atrasados que nadie quería reconocer. Lo hice sin buscar reconocimiento, pensando que eso era lo que hacía la familia, estar presente, aunque no lo agradecieran. Pero lo de intentar manipularme a través de mi propio salario, eso cruzó un límite que ni sabía que existía en mí. Para la tarde, todo escaló. Me llegó un mensaje desde un número desconocido. Era una captura de pantalla de una publicación en Facebook, desde la cuenta de Julián. Decía: a algunos les encanta fingirse víctimas y pintar al resto como los villanos. Quizás si no convirtieran cada charla en un drama personal, seguiríamos siendo una familia. Debajo, los comentarios de familiares se acumulaban. Daniel siempre fue demasiado sensible. No puedo creer que desapareciera así, después de todo lo que hizo su padre por él. Me reí. ¿Después de todo lo que hizo por mí? Como si supieran algo. Cerré la publicación y me quedé quieto. No sentía rabia, ni siquiera temblaba. Era peor. Estaba entumecido, agotado, como si viera una película que ya había repetido muchas veces, sabiendo exactamente cómo terminaba. Pero esta vez no pensaba seguir el guión. Abrí mi unidad en la nube. Allí tenía archivado todo: comprobantes de transferencias, estados de cuenta, facturas de los últimos 4 años. Cada vez que pagué una parte de la hipoteca, cada cuota del coche, solo hasta el próximo sueldo que mandé por transferencia. No por desconfianza, sino porque siempre fui así. No olvido. Comprimí todo en una carpeta y la titulé Daniel, el parásito familiar, solo para reírme un poco. Luego la adjunté en un correo nuevo y escribí un solo destinatario: tía Silvia, la única que alguna vez me dijo las cosas sin adornos, la que en el funeral de mamá me advirtió: cuídate, tu hermano tiene una sonrisa llena de mentiras. Presioné enviar, puse el celular en silencio y me recosté sin apagar la luz. No dormí casi nada. Miraba las luces de la ciudad proyectarse en el techo, preguntándome cuánto tardarían en reaccionar. No tuve que esperar mucho. A la mañana siguiente estaban allí, pero no vino solo papá. Esta vez Julián lo acompañaba, y no estaba tocando la puerta, estaba golpeándola con rabia. El estruendo era seco, desordenado, como si intentara forzar su entrada solo con puños y orgullo. Me senté de golpe en la cama, envuelto en las sábanas. No necesitaba mirar por la mirilla, reconocía ese ritmo. Julián nunca fue sutil. Caminaba como si acusara al suelo. Tocaba como si exigiera ser escuchado. Y ahí venía su voz. Daniel, abrí la maldita puerta. Sé que estás ahí. No contesté. No me moví. Solo me quedé sentado al borde de la cama mientras el eco de su voz se esparcía por el ambiente como una neblina densa. Lo escuché andar de un lado al otro. Rasguños de sus botas contra el cemento, resoplidos entrecortados. Estaba hablándose a sí mismo, dándose ánimos para seguir. ¿Te crees gracioso? ¿Mandaste eso a la tía Silvia? ¿En serio? ¿Ahora quieres hacernos quedar como los malos? Quedar mal. Eso era. Siempre se trataba de eso para Julián. No importaba lo real, lo que habían hecho, sino que los demás lo supieran. La imagen, el barniz social, que se agrietara lo ponía nervioso. Él no podía tolerar que lo vieran como el problema. Ese papel era mío, el problemático, el dramático, el que siempre lo arruinaba todo. Se había convertido en experto en manipular cada escena para salir como el pacífico, el que solo quería ayudar. Me levanté en silencio y caminé hacia la puerta. No la abrí, solo me quedé ahí,
con la madera de por medio. Podía sentir la tensión atravesándola. Papá está hecho un desastre, continuó. ¿Tenés idea de lo que hiciste? Lo están llamando todos. Silvia, el tío Ricardo, hasta el abuelo preguntó qué está pasando. ¿Lo humillaste? Sentí una punzada, pero no de culpa, sino de claridad. Eso le dolía, la vergüenza, no los años de manipulación, ni lo que me costó mantenerlos a flote. Solo que alguien finalmente lo hubiera notado, que se supiera, que ya no fuera un secreto. Hablé. Mi voz salió baja, pero firme. No mentí. Silencio. Luego una risa forzada. ¿Y eso lo justifica? ¿Ventilar nuestras cosas? Eso es traición, Daniel. Apreté los dientes. ¿Traición? Traición es exprimir a alguien durante años, tratarlo como si no valiera nada, y luego intentar cortarle el acceso a su propio dinero cuando decide alejarse. El silencio se hizo otra vez, pero esta vez, su tono cambió. Ya no era furia, era ese aire arrogante, condescendiente. ¿De verdad crees que sos tan importante? ¿Pensás que alguien te va a dar la razón? ¿Que alguien se va a poner de tu lado? No respondí, no tenía que hacerlo. Volvió a tocar la puerta, esta vez con menos fuerza. Sal, por favor, solo quiero hablar. Me alejé sin decir palabra y me senté al borde del sofá, el teléfono en la mano. No respondí, ya conocía su estrategia, mostrarse razonable, fingir que quiere conversar, y luego dar la vuelta a todo. Era una fórmula repetida, desgastada. Sabía exactamente cómo funcionaba, te desgastaba emocionalmente, torcía los hechos, convertía su versión en la oficial. Yo ya no estaba para eso. Tras unos segundos, dejaron de llamar. Escuché pasos alejándose, el portazo de un coche y luego el motor encendiéndose. Pero no, eso no significaba que se hubiera terminado. 10 minutos después, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de la tía Silvia. Cariño, acabo de hablar con tu padre. Está fuera de sí. Dice que estás en crisis, que llevas meses inestable. Le contesté que si eso fuera cierto, no habrías estado organizando sus pagos del seguro, ni arreglado la gotera del ático, ni mucho menos limpiando el desastre fiscal de Julián. No le creo ni una palabra. Solo quería saber cómo estás. Me quedé mirando ese mensaje durante largo rato. Un solo párrafo y ya había hecho más por mí que cualquier conversación que jamás hubiera tenido con mi padre. Escribí, estoy bien. Ya no pienso seguir con su juego. Gracias por creerme. Su respuesta fue casi inmediata. Avísame si necesitas un abogado o si siguen molestándote. Tengo contactos. El resto del día lo pasé en una especie de niebla. No abrí redes sociales. Ignoré otros mensajes. Pero sabía que detrás de todo, el caos estaba cocinándose, conversaciones, susurros, acusaciones, todo corriendo por los grupos familiares. Las grietas de esa estructura que yo llevaba años sosteniendo empezaban por fin a notarse. Y por primera vez, no era yo el que se estaba rompiendo. Al caer la tarde, llegó el mensaje que me dejó inmóvil, mirando fijamente la pared, como si el mundo se hubiera detenido. Era de mi padre. Daniel, ya basta. Estás siendo cruel. Has avergonzado a esta familia. Si vuelves esta noche y pides perdón, dejaremos todo esto atrás. Pero si no lo haces, no esperes ser bienvenido nunca más. ¿Bienvenido? Vaya ironía. ¿Volver a qué exactamente? ¿A la casa donde me trataban como un mueble más? ¿A la dinámica en la que los errores de Julián eran culpa mía? ¿A ese sistema donde mi dolor era motivo de chistes? No respondí. En lugar de eso, abrí mi laptop. Accedí al documento compartido que llevaba meses editando en silencio. Ya no eran solo capturas o facturas. Era un archivo completo, con fechas, citas, recuerdos de conversaciones palabra por palabra. Una especie de archivo personal de cada manipulación, cada burla disfrazada de broma, cada vez que me hicieron dudar de mi propia estabilidad emocional. Durante mucho tiempo no supe para qué lo guardaba, hasta ahora. Ya no se trataba de venganza. Era otra cosa. Era mirarlo todo de frente. Ponerlo por escrito. Recuperar la verdad que me obligaron a esconder. Yo no estaba exagerando. No era egoísta. No estaba inestable. Solo estaba harto. Harto de ser el chivo expiatorio de una familia que se alimentaba del silencio. Y justo cuando estaba por cerrar la computadora, otro golpe resonó. Pero esta vez no fue en la puerta. Fue en la ventana. Una sombra se movió frente al cristal. No hubo gritos ni golpes. Solo alguien de pie, observando. Y mi corazón se detuvo al instante. Esa silueta no era la de mi padre, ni la de Julián. Era otra persona, alguien con quien no había hablado en casi 4 años. Tardé unos segundos en reconocer completamente el rostro frente al vidrio. La figura se inclinó ligeramente bajo la luz cálida del porche, y un escalofrío me recorrió, uno que no tenía nada que ver con el aire frío de la noche. Era mi primo Caleb. La última vez que lo vi fue en el funeral de mamá. Me abrazó fuerte y me susurró al oído: no mereces esto. Luego se perdió entre los demás, desapareciendo en la ciudad como todo el resto de esa familia que solo aparece en los eventos importantes. Desde entonces, ni un mensaje, ni cumpleaños, ni saludos. Y sin embargo, había terminado siendo de los pocos a quienes realmente respetaba. Porque Caleb nunca se prestó a los juegos familiares. Nunca fingió. Lo entendía todo, y se fue. Y ahora, ahí estaba,
parado frente a mí como un fantasma de una parte de mi vida que nunca terminé de enfrentar. Fui hacia la ventana y subí lentamente la persiana. Él no sonrió, solo levantó una mano, con un gesto pequeño, como probando si aún lo reconocería. Abrí la puerta apenas un poco. Mi voz salió tensa, desconcertada. ¿Qué haces aquí? Suspiró con alivio. Hola, ¿puedo pasar un segundo? Dudé, luego abrí la puerta por completo. Caleb entró. Se le notaba más mayor, más cansado de lo que lo recordaba. Llevaba una mochila al hombro, el abrigo arrugado, los ojos marcados por el cansancio. Tenía el aspecto de alguien que había manejado sin parar. Escuché lo que pasó, dijo en voz baja. Silvia me llamó. Me dijo que todo explotó. Levanté una ceja. ¿Condujiste durante horas solo para eso? Me respondió con una sonrisa seca. Ella me dijo dónde estabas. Me comentó que tal vez necesitarías a alguien que realmente lo entendiera. Me senté en el sofá. Caleb dejó su mochila junto a la puerta y se acercó. Su tono cambió, más suave. No vengo a decirte qué hacer ni cómo arreglarlo. Sé que no buscas eso. Solo, necesitaba verte con mis propios ojos, porque he estado en tu lugar, Daniel. Sé lo que se siente cuando las personas que más amas logran convencerte de que eres el villano de tu propia historia. No respondí. Él siguió hablando, con la voz baja pero firme. Mi padre solía decir que era demasiado sensible. Cada vez que intentaba defenderme, le daba la vuelta hasta hacerlo parecer como si estuviera exagerando. Manipulación emocional, chantaje, gaslighting. No era algo esporádico, era la dinámica de la familia. Y nadie lo notó hasta que me fui. Incluso entonces, me acusaron de haberlos abandonado. Me miró fijamente. Pero tú no abandonaste a nadie, Daniel. Tú escapaste. Y tuviste el valor de hacerlo sin incendiar la casa detrás de ti. Esa frase me quebró. Tragué con dificultad el nudo en la garganta. Caleb se inclinó hacia adelante. Vi la publicación de Julián. Los comentarios, las cosas que ha estado diciendo tu padre. Están asustados, lo sabes, ¿verdad? Perdieron el control. Tú eras el pilar, el que manejaba el dinero, el cuidador, el receptor de golpes emocionales. Y cuando dejaste de cumplir ese rol, entraron en pánico. Entonces, ¿por qué sigo sintiendo que hice algo mal? Pregunté, casi en un susurro, como si los hubiera dejado ahogarse. Caleb sonrió con tristeza. Porque sigues sanando. Pasaste años entrenado para creer que tu valor dependía de tu utilidad. Y ahora, al dejar de ser útil para ellos, tu cerebro lo traduce como crueldad. Pero eso no es amor, Daniel. Es programación. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que sentí las lágrimas en la mano. Caleb metió la mano en su bolsillo y sacó un papel doblado. Es una carta que escribí antes de dejar a mi familia para siempre. Me la hice a mí mismo. Una especie de recordatorio para no derrumbarme cada vez que dudaba. Quiero que la tengas tú. La abrí con cuidado. Solo tenía 3 líneas. No eres su sirviente. No eres su chivo expiatorio. No estás roto. Nos quedamos en silencio un rato. Caleb no hizo preguntas. No pidió detalles, solo me acompañó, y eso era justo lo que necesitaba. Cuando por fin se levantó para irse, me puso una mano en el hombro. Lo que decidas hacer a partir de ahora, ya sea cortar contacto o reconstruir a tu manera, hazlo porque tú lo eliges, no porque te sientas obligado por la culpa. Asentí. Gracias, de verdad. Él sonrió. Traje donas. Sé que comes cuando estás estresado y el azúcar glass es tu debilidad. Las dejó sobre la encimera y salió sin decir nada más. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. El cielo aún estaba pálido y todo estaba en calma. Preparé café, me quedé de pie junto a la ventana y miré la ciudad con una claridad que no sentía desde hacía años. Abrí mi portátil y escribí un correo a mi padre. No era una disculpa, ni una súplica de reconciliación. Solo la verdad. Asunto, sobre la familia. Papá. Dijiste que yo solo traigo drama, que tu vida sería más tranquila sin mí. Así que te di exactamente lo que pediste. Pero quiero dejar algo claro, yo no soy tu villano. Durante años pagué tus cuentas, me ocupé del papeleo, limpié los desastres que dejaba Julián y soporté cada insulto que tú y él lanzaban. Me quedé cuando otros se habrían marchado. Me quedé porque confundí amor con lealtad incondicional, aunque doliera. Pero ahora entiendo que quedarme no era amor, era supervivencia. No tienes derecho a reescribir la historia solo porque dejé de desangrarme por ustedes. No puedes llamar traición a que, por fin, me haya elegido a mí mismo. Si estás avergonzado, ese no es mi problema. Es el reflejo que ves cuando te miras en el espejo. No voy a volver. No me voy a callar. No voy a proteger tu orgullo escondiendo tus secretos. Ojalá un día mires esa casa en silencio y entiendas que la paz no viene de alejar a las personas. Viene de tratarlas como si realmente importaran. Adiós, Daniel. No esperé respuesta. En lugar de eso, empaqué mis cosas, cerré con llave el Airbnb donde me estaba quedando y me mudé al pequeño apartamento por el que había pagado un depósito una semana antes. No se lo había contado a nadie. Ni siquiera a Caleb, pero lo venía planeando desde hacía meses, incluso antes de aquella cena donde todo estalló. Y, ¿sabes qué? El silencio allí se sentía distinto. No era denso ni incómodo, era liberador, sin pasos retumbando en el piso de arriba, sin acusaciones escondidas en cada esquina. Solo yo, un escritorio, una cama,
una vista, y paz. Pasaron unos días antes de que las consecuencias terminaran de propagarse. La tía Silvia me mandaba actualizaciones. Julián borró su publicación de Facebook. Papá no contestaba llamadas. Algunos primos le escribieron confundidos. Unos tomaron partido, otros no, pero ya no me importaba. No buscaba aprobación. Había encontrado algo más valioso: claridad. El siguiente fin de semana, Caleb volvió a visitarme. Armamos una pequeña estantería, pedimos comida tailandesa y vimos una película como en nuestra infancia. Sin dramas, sin manipulación, solo compañía genuina. Cuando los créditos terminaron, me dio un leve codazo y dijo: ¿sabes? Empezar de nuevo no significa que fracasaste, solo que al fin elegiste el capítulo correcto. Y por primera vez en años, le creí. Así que no volví, no desbloqueé sus números, no hice las paces permitiéndoles quedar impunes, pero sí encontré paz, a mi manera, y no pienso soltarla.